Muy bien, pues me arranco. Digo, ya dieron una introducción, ahí voy a tratar de hacerla muy dinámica esta plática. Tenemos prácticamente una hora, incluyendo preguntas y respuestas. Y digo, ya han tenido muchos temas, ¿no? De contables y financieros, etcétera. Pero al final yo les quisiera hablar de esa trascendencia que ustedes van a marcar en las empresas, ¿no? La contabilidad yo creo que es la base, ¿no? La base de toda empresa para poder seguir creciendo, para seguir viendo la salud financiera de una empresa. Entonces, hacia allá va y no me estoy adelantando un poquito. Voy a hacer algunas preguntas. Espero que por el chat me puedan contestar y hacer un poco más dinámica esta presentación. Digo, la verdad que son ideas. No quiero aburrirlos leyendo slides, pero quiero su participación. Muchas gracias. Empezamos. ¿Ustedes cuántas empresas creen que cotizan en las bolsas de México? Digo, ya hay dos bolsas, está Bolsa Mexicana de Valores y Viva. ¿Cuántas empresas creen ustedes que pueden estar cotizando en México, empresas mexicanas? Si pueden ahí en el chat, que de hecho no sé si lo puedo ver por aquí, pueden escribir cuántas de ustedes creen que empresas tenemos aquí. Chat. No sé si están escribiendo o no. Si no, ahorita les digo, el 10% dicen por ahí, 35 empresas, no más de 50. Pues sí, efectivamente tenemos nada más y nada menos aproximadamente 132 empresas. ¿Son pocas o son muchas? ¿Ustedes qué dirían? Digo, en la última encuesta nacional del INEGI hay cerca de 4.900 unidades económicas en México, pymes, ¿no? 4.900, ¿no? Entonces, si solo 132 están listadas en las bolsas. ¿Ustedes cuántas empresas creen que estén listados en Nasdaq, que es una de las bolsas más importantes de Estados Unidos? Y pues, obviamente, pues, esto hay como otras tres bolsas en Estados Unidos, pero esta es la más numerosa, ¿no? ¿Alguien? ¿Qué nos dicen? ¿Cuántos creen que estén ahí? 500, 1%. Por ahí van. Más de 3.000, 3.200. A lo mejor algunos dirían, ¿no? Es la ventaja de estar conectados a Internet. Pero sí, efectivamente, aproximadamente 3.800 empresas listadas en Nasdaq en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué solamente 130 en México y más de 4.000 empresas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que sea que no hay tantas empresas listadas en bolsa? ¿Son para grandes empresas? ¿Son para empresas de cierto número de ingresos? Entonces, ¿por qué creerían? A ver, en el chat quisiera ver su participación. Hay Oscar, Andrea, Isela. ¿Por qué creen que no hay? No cumplen con los requisitos. Ok, ¿qué requisitos serían? Digo, no nos vamos a meter a detalle, pero vamos a hablar de las bases para poder listar en la bolsa. Digo, para no adelantar, ¿por qué creen? Digo, esta es apenas la acabo de googlear, es un estudio que salió en El Economista. No se fijen en el título, quiero que se fijen acá abajo. En México, 83% de las empresas son familiares, ¿no? Hace 10 años, cuando empecé con la consultoría, inclusive era casi el 95, 99% de las empresas en México eran familiares, ¿no? Y después de este dato, obviamente ese 83%
casi el 99% son administradas por la familia, ¿no? Son pequeñas y medianas empresas que empiezan, ¿no? Estos llamados changarritos van creciendo, algunas alcanzan cierto nivel de maduración y profesionalización, pero la mayoría desaparece. Aquí continúa la nota, ¿no? Del mismo documento del economista, ¿no? En la primera generación 66% va bajando, un porcentaje menor por la segunda 29%. ¿Qué significa esto, no? Está cada vez que pasa de generación en generación, las empresas se van o dejando de ser administradas por las familias o desapareciendo. Porque hay otro dato muy importante que en la cuarta generación de la familia, estando en una empresa familiar, desaparece. ¿Por qué? ¿Por qué desaparecen en la cuarta generación, no? Ustedes a lo mejor conocen o inclusive son familia de empresarios y a mí me ha tocado estar con clientes en los que los hijos o las próximas generaciones no se involucran con el negocio de la familia o que lleva ciertas generaciones. O no hay reglas y entonces se empiezan a meter, pues que familiares, que el ahijado, que el compadre, etcétera. Entonces se va perdiendo, pues esos fundamentos, por así que del fundador, ¿no? Entonces se va perdiendo a través de las generaciones y al final, inclusive hay generaciones que no tienen nada de involucramiento y venden la empresa, ¿no? Yo no quiero saber nada, yo quiero mi dinero y me quiero dedicar a otra cosa o me lo gasto. Entonces, cada vez es más difícil, ¿no? Que estas empresas familiares mexicanas subsistan. Y más ahora con todo este tema de transformación digital, pues tenemos obviamente competencia que nos está rebasando a velocidades impresionantes, ¿no? Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué desaparecen, no? Falta de institucionalización de las empresas, ¿no? Pero, ¿qué es esta? ¿Qué es esta palabra que a lo mejor ustedes la han leído? Digo, está muy bien en la teoría con sus maestros, que inclusive, no sé si ustedes tomaron alguna clase de gobierno corporativo, sino ahorita les voy a dar ahí un pequeño resumen, pero ¿qué es esta palabra? Prácticamente yo la resumo en estas experiencias que he tenido atendiendo clientes desde consultorías, hoteles, Sofomes, ¿no? Por eso estoy ahorita en la asociación de Sofomes. Tuve muchos clientes Sofomes y ahorita les voy a explicar la ventaja que tienen estas instituciones. Y simplemente la conclusión es implementar las mejores prácticas de administración de negocios. Ustedes ya tienen todas las bases o están estudiando el tema de contabilidad de administración, ¿no? Entonces ustedes son parte importante para implementar estas mejores prácticas, ¿no? Y no es inventar el hilo negro, no es inventar, ustedes ya tenemos, inclusive hay ponencias del CEMIF, de las NIFs, etcétera. Esas son las mejores prácticas, ¿no? Entonces la idea es que cada vez las empresas se vayan apegando, ¿no? No hay que inventarlas. Obviamente está la parte de innovación, ¿no? Donde podemos innovar, pero la gran parte de estas mejores prácticas y de casos de ello ya están. Entonces, no solamente nos toca implementarlas y ver que efectivamente se puedan observar y monitorear y que se cumplan, ¿no? Muy rapidísimo, esto es oro molido, digo, estas son las bases, ¿no? Ustedes cuando lleguen, o no sé cuántos estén ya trabajando actualmente, pero ustedes van a poder ver en las diferentes áreas de las empresas estas estructuras, ¿no? Y voy a poner casos muy rápidos, podemos hablar horas y meses y clases de todos estos temas. Estas son las bases que hemos descubierto tanto en la asociación como en la experiencia profesional. El gobierno corporativo, ¿no? No sé cuántos de ustedes conocen el concepto de gobierno corporativo, que más adelante os voy a hablar, pero es que exista un consejo de administración. ¿Qué es este consejo de administración? Empieza con una reunión entre los accionistas, empiezan a incluir que al compadre, que al amigo, que al tío, que al primo, y así empieza su consejo de administración. Y este consejo de administración es el encargado de dirigir la estrategia. ¿Hacia dónde va el negocio? Oye, vamos bien en ventas, ¿qué mercados debemos de abrir? ¿Qué nuevos productos, qué nuevos servicios? Eso se ve en el consejo de administración. Pero una parte importante es que no sea un consejo de papel, ¿no? Inclusive está muy de moda abrir empresas APIs. ¿Alguien sabe qué es una SAPI? Y ya nos pongan en el chat.
parte, pero SAPI es Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Pues muchos emprendedores como ustedes están abriendo SAPIs. Y el SAPI significa que ya trae un sello de por medio de gobierno corporativo porque ya te estás comprometiendo que esa SA va a tener un consejo de administración, va a tener comités de prácticas societarias y auditoría, entre otros. Pero ya estás formando una empresa, una SAPI, que trae ciertos fundamentos de gobierno corporativo. Y obviamente la SAPI también atrae inversionistas, ¿no? Tú puedes dar diferente tipo de acciones en tu empresa. Pero eso es, entonces muchos de que he encontrado, muchos emprendedores abren la SAPI sin saber qué es, ¿no? Está de moda, me lo recomienda el notario, el abogado, pues vamos a hacerlo, pero va implícito el tema de mercado de valores dentro de una SAPI. Consejeros independientes, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, les comentaba que el consejo está formado por el compadre, por el amigo, por el primo. Tenemos que incluir gente externa, ¿no? Que no tenga cierta relación con los fundadores, con los accionistas, gente experta donde queramos especializarnos. Si queremos resolver un problema de expansión, pues hay que buscar los contactos que nos ayuden a poder analizar los mercados, a poder analizar los productos, etcétera, ¿no? Funcionamiento de ciertos órganos de control, como les comenté, hay comités hay comités abajo del Consejo de Administración que se van a dedicar exclusivamente a planeación, a remuneración, a sistemas, a mercadotecnia. Entonces, cada empresa va a formar sus órganos de gobierno conforme sean sus objetivos. Manuales y procedimientos, ¿no? Contabilidad, voy a empezar con contabilidad, ¿no? Les cuento, nosotros en la asociación hacemos ciertas auditorías, due diligence, a estas empresas, SOFOME, sociedades de objeto múltiple, damos créditos donde de manera más práctica, más oportuna. Sin embargo, si necesitamos contar con todas estas mejores prácticas, ¿para qué? Para conseguir fondeo. Entonces, lo más importante para nosotros es poder cumplir con todos estos lineamientos para que podamos conseguir inversionistas y seguir prestando. Pero les cuento rápidamente historias que hemos encontrado en la contabilidad. Hemos encontrado muchas empresas de excelencia. ¿Por qué de excelencia? Porque todo lo hacen en Excel. Entonces, Excel sabemos que es una herramienta pues, universal y todo el mundo conocemos, pero el Excel, ¿qué creen? Es muy manipulable, ¿no? Entonces, el Excel te aguanta lo que sea. Entonces, cuando ustedes se acercan a un banco, una SOFOM, una fintech y le entregan un Excel, ¿no? Estos son mis flujos, estos son mis ventas, estos son mis estados financieros, es muy difícil dar esa credibilidad. Entonces nosotros, ustedes como contadores tienen que dar esa confianza en la institución y decirles, en la mayoría, obviamente hay muchos programas ya estándares allá afuera que llevan la contabilidad, pero mientras menos mano humana tengan esa información contable y financiera, pues más confiable va a ser, ¿no? Entonces le van a dar más confianza a los bancos, a los accionistas, a los proveedores, a los acreedores, etcétera. Entonces, muy importante para ustedes que tengan estos manuales. Empezamos con los manuales, ¿no? ¿Por qué desaparecen las empresas? Entonces, hay una empresa cuando empieza, pues somos chiquitos, somos 3, 5 personas, nos juntamos, cada quien sabe lo que hace cada uno, ¿no? Oye, pues mi vecino se encarga de mercadotecnia, mi otro vecino hace la programación, no sé, ¿no? Hablando de una fintech. Pero, ¿qué pasa cuando la empresa va creciendo y no documentamos los procesos, las políticas, cómo se toman las decisiones, ¿no? Independientemente de que los fundadores tomen las decisiones y sean los todólogos de una empresa, conforme va creciendo la empresa tenemos que poder documentar y estandarizar esos procesos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el fundador se va de vacaciones o se enferma y está ausenta? Pues se detiene la empresa, ¿no? Entonces, una mejor práctica de gobierno corporativo es poder sacar a ese todólogo de la empresa y poder repartir esas decisiones, esas facultades, esas políticas entre los órganos dentro de la empresa. Entonces, eso le damos seguridad a todos los que quieran invertir, a todos nuestros clientes y acreedores, proveedores, de que si se va el dueño, sigue la empresa andando. Entonces, todas estas bases son para darle seguridad de que la empresa funciona sin ese fundador, sin ese todólogo, ¿no?
Inclusive hay una práctica ahí de si encuentran una persona que puede tener esta función, pues de una vez vayan viendo cómo la sustituyen, porque le pasa algo, se viene abajo la empresa, ¿no? En contabilidad, digo, estos son los tres manuales principales que ustedes deberían de tener cuando entran a una empresa. Y ustedes, desconozco si ustedes ya salieron o están a punto de salir de sus carreras, pero sin embargo, pues pregunten, ¿no? Cuando vayan a la empresa que van a trabajar, oye, ¿qué manuales hay, no? Ahí debe de tener, y otra cosa, ¿no? Hemos descubierto manuales que pues, son de hace 10, 5 años, ¿no? Entonces obviamente están desactualizados, ¿no? No agarren los manuales para tenerlos ahí en el estante al lado de su escritorio. Se ven bien bonitos, hemos encontrado manuales forrados de piel y casi letras de oro, pero están desactualizados, ¿no? Inclusive hemos encontrado manuales donde hacen copy-paste, ¿no? Entonces ustedes bien lo saben, si van a copiar la tarea, pues por lo menos pues cámbiale el nombre, ¿no? Del estudiante. Entonces, muy importante poder estandarizar sus manuales y sus procedimientos estandarizados en estas mejores prácticas. Y así van a asegurar, ¿no? De que, oye, pues, ¿cómo se hace este proceso del manual, ¿no? Oye, ¿cómo hago este cálculo? ¿Cómo mando reservas? ¿Cómo contabilizo tal insumo, etcétera? Debe estar en su manual. Entonces, súper importante. Sé que es súper tedioso, ¿no? Yo creo que ustedes están en el mejor momento de poder documentar cuando entran a las empresas, ¿no? Digo, y ahí se van deslitando todos los procesos que contemplan las empresas, ¿no? Compras, almacén, inventario, distribución, venta por venta. Otro punto más importante, sistemas y los sistemas, ¿no? Ya les hablé de estos sistemas contables, Compact, IPAC, etcétera. Pero también hay otros que nos ayudan a poder administrar mejor el negocio, que son los CRMs, el Customer Relationship Management para los leads de ventas, el ERP, Enterprise Resource Planning, que nos ayuda a llevar los inventarios y cómo administrarlo internamente, ciberseguridad. Entonces les digo, mientras menos mano humana tenga la información, más confiable va a ser. Ciberseguridad, un tema súper importante. Hemos encontrado muchas empresas que les llegan correos ficticios al contador, ¿no? Literal. ¿Qué hacen estos hackers, no? Se hacen pasar que les escribe el director general, un correo del director general, le llega al contador y, oye, deposita 1 millón de pesos a esta cuenta. Pues claro que sí, señor, ¿no? Entonces, no se están dando cuenta. Obviamente son estrategias donde imitan o tratan de que sea casi legítimo ese correo, pero ya es un hackeo eminente. Entonces, cuando el contador ya depositó a la cuenta, ya es demasiado tarde. Mucho ojo, ¿no? Entonces, también tiene que estar relamado con el área de sistemas para evitar ese tipo de prácticas y de fraudes, ¿no? De los malosos. Estructura organizacional, muy importante también que cada quien sepa cuál es su rol, ¿no? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Hasta dónde llega? ¿No? ¿Qué hemos encontrado aquí? Que se duplican mucho las actividades. O peor aún, son jueces, o sea, son parte de la toma de decisiones. Entonces, no podemos mezclar ventas y esas ventas ustedes se autorizan esas ventas o esas compras, ¿no? Entonces, eso es juez y parte. Por ejemplo, en el tema de créditos, ¿no? Hay un área de comercialización o de créditos que trae a los clientes. Oye, hay un cliente que me está pidiendo 10 millones de pesos. El que autoriza no puede ser el mismo. Entonces, hay un comité de riesgos que evalúa todos los criterios. Oye, a ver, tiene estados financieros auditados, tiene historial crediticio en las entidades de buró, círculo de crédito, tiene tanta antigüedad, etcétera. Eso lo evalúa a alguien más, ¿no? Entonces no se mezclan juez y parte. Entonces de eso estamos hablando, en que ustedes tienen que tener muy bien identificado cuál es su rol, cuáles son sus responsabilidades y hasta dónde acaba. Muy importante. ¿Qué ha pasado también en otras industrias? Y es algo que hemos visto en varias empresas familiares mexicanas. ¿Qué pasa? Que el de soporte técnico de sistemas lleva ahí en la empresa 15, 20 años y tú le preguntas qué estudió, ¿no?
No, pues yo empecé de barrendero, de bolero, y fui creciendo en la empresa por la antigüedad, ¿no? No por las capacidades, por la antigüedad. Ojo, mucho ojo con eso, digo, no desvaloro el trabajo de nadie, pero a veces, si no tengo las capacidades suficientes, pues se queda limitada y corta el crecimiento de la empresa y del área de donde ustedes quieran. Entonces necesitamos tener gente con experiencia, sobre todo en las cabezas de área. No podemos darle más responsabilidades a alguien por el simple hecho de ser el más antiguo de la empresa, ¿no? Oye, pues, o es muy común que los contadores, oye, pues el que paga la nómina, contador. En las OFOMES hay una figura que se llama oficial de cumplimiento, que es el encargado de prevenir el lavado de dinero en esta institución. Y hace casi ya 5 años, donde la autoridad nos pidió, oye, tienes que designar un oficial de cumplimiento, adivinen quién fue quien asumió ese rol, los contadores, ¿no? Entonces, oye, tu contador, vas, estudias prevención del lavado de dinero, haces tu examen con la Comisión Bancaria de Valores y ya eres oficial de cumplimiento. Entonces, tarde o temprano a ustedes les va a tocar el poder implementar y yo creo que vale la pena que ustedes ya tengan esta visión empresarial de dónde ustedes van a sumar para poder institucionalizar a la empresa en la que estén. O si son emprendedores, ustedes ya saben qué deben de hacer por si la empresa va creciendo, ¿no? Crezcan con orden, ¿no? A veces ya son empresas medianas, ¿no? Bueno, son pocas las que logran crecer, pero ya son tan grandes algunas que ya se les vuelve más difícil poder estandarizar y documentar todo lo que ya hacen. Entonces vayan adaptando estas mejores prácticas, vayan documentando todo lo que hacen para poder facilitar, y esto estoy seguro que les va a facilitar su crecimiento. Y otro punto muy importante, ¿no? Digo, está muy estigmatizado el vender una empresa en México, ¿no? Es mía, yo la fundé y llevo 10, 15 años creciendo, pero si te llega una propuesta de Google, de Amazon, oye, te compro tu empresa, ¿estarían dispuestos a venderla o no? ¿Y qué creen? Vale más su empresa si tienen implementado esto. Entonces, esto es oro molido. Si ustedes tienen documentado, si tienen sistematizados sus procesos, si tienen gobierno corporativo, vale más la empresa. Entonces, son dos beneficios. Mantienes el orden, mantienes la profesionalización y vale más tu empresa. Entonces, más vale poder adoptar estas mejores prácticas desde el principio. Criterios contables, ustedes ya están, yo creo que súper informados cuáles son los criterios contables que debe seguir cualquier tipo de empresa. Las OFOMES que damos créditos somos más especializadas, inclusive con la Watch acabamos de lanzar un programa para instituciones financieras. Inclusive ya creo que ya terminamos el primer programa. Y la idea es que algunos de ustedes trabajen en instituciones de SOFOMES, de la asociación, para que estén más enterados de este sector financiero. Ojo, no existe, yo creo que escuela, universidad que te diga cómo dar un crédito, cómo prevenir el lavado de dinero. Entonces, de hecho, es una innovación que estamos haciendo con la Watch, ¿no? Es muy importante tener la información contable para poder sacar los indicadores financieros, ¿no? La salud financiera de una empresa se mide con esta información. Y no podemos tener otras prácticas. Es un idioma financiero que hablamos todos. Ustedes se tienen que adaptar a las NIFs, a las IFRS 9, etcétera. Pero es un idioma que todos los financieros o involucrados, bancos, instituciones financieras, acreedores, hablan, ¿no? Ustedes tienen que tener en orden toda esa información contable y financiera. Ojo, también aquí, obviamente no desconfío de ustedes, pero la firma del contador no es suficiente. Tenemos que tener un tercero que nos diga que esa información es real. Entonces ahí están los estados financieros auditados o dictaminados por algún despacho, ¿no? Súper importante. Generalmente, por ejemplo, un banco o nosotros pedimos 3 años de estados financieros auditados de cualquier empresa para poder dar créditos, ¿no? Digo, hay sus variables, ¿no? Las OFOMES, habrá OFOMES que no te piden esto, pero la mayoría pues nos da esa transparencia para poderles dar un crédito, ¿no? Entonces, súper importante tener toda esa información al día y en orden para poderlos dictaminar, ¿no? Hay certificaciones corporativas, ustedes conocen los ISOs, hay ciertas certificaciones de Standard Poor's. Para nosotros hay unas calificadoras como HR, como Fitch, etcétera, que es igual, otra vez se repiten, ¿no?
Es un tercero que te va a calificar el riesgo de tu empresa. ¿Y qué creen? ¿No? Si identifican que existe el hombre orquesta dentro de tu empresa, pues el riesgo te castigan, ¿no? Entonces, oye, pues ojo, porque si le pasa algo al todólogo de ahí, traen a la empresa. Entonces, pues te dejan de pagar el crédito, deja de haber ventas, etcétera. Entonces, hay un riesgo implícito si ustedes no tienen ese control y esos estándares, ¿no? Y obviamente cumplimiento, ¿no? Toda la empresa tiene que estar cumpliendo con el SAT, con el IMSS, etcétera. Ustedes están enterados de también todo el caso de outsourcing. Entonces, todo en línea con las autoridades de este país es importantísimo, porque si no, después pues, se te complica seguir avanzando, ¿no? ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Quieren las dudas hasta el final? Digo, me estoy yendo muy práctico, tenemos prácticamente una hora, pero después todo esto podemos detallarlo. Quiero dejarles esta imagen. Todas las empresas familiares o no familiares tienen esta organización, ¿no? Les hablaba del consejo de administración que está en medio. Ese consejo de administración tiene dos comités, ¿no? Otros órganos de gobierno que le dan esa continuidad, esa planeación al negocio. Abajo está la administración, está el director general y los directores que le reportan al director general. El máximo órgano de gobierno de una empresa es la asamblea de accionistas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Entonces, si son empresas familiares, se deslinda, hay un consejo de administración y hay un consejo familiar, o asamblea de grupo de control o consejo de grupo de control. Es un mito eso de que, oye, pues si salgo a bolsa, ¿no? O si mi empresa se lista, pierdo el control, ¿no? No pierde el control, digo, ahí está Bimbo, ¿no? Acaba de fallecer el fundador, y él seguía tomando decisiones, ¿no? Independientemente de que sea una empresa muy grande y bursátil, pero hay ese grupo familiar que controla, ¿no? Independientemente que sea bursátil la empresa, debemos de separar estos dos mundos, ¿no? Entonces, inclusive, ¿no? Me tocó un cliente que había 5 hermanos, ¿no? Obviamente, cada uno se dedicaba a cosas diferentes, pero pues uno quería vender, ¿no? Entonces establecieron reglas puntuales. Oye, si quieres vender, primero vende a los hermanos que están dentro de la familia, ¿no? Sangre familiar. Si ninguno puede o quiere comprar, ok, ya pasamos a la segunda etapa donde ofrecemos, oye, ¿quién quiere comprar mis acciones? ¿No? Y siempre y cuando esté avalado por la asamblea familiar, ¿no? No puedes vender tus acciones a la competencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de reglas, ¿no? De cómo puedo vender o comprar mis acciones. Si yo soy hijo del fundador, ¿puedo trabajar o no en la empresa familiar? Inclusive hay algunas empresas familiares que dicen, oye, tienes que trabajar 3 años fuera de la empresa familiar, ya que tengas experiencia, vienes. Y no puedes ocupar ningún cargo que no esté disponible o vacante, y obviamente no puedes llegar como director general, ¿no? Si no tienes la experiencia suficiente. Entonces, todo ese tipo de reglas se ve tanto en el control familiar y se implementa en el consejo de administración, ¿no? Entonces, se puede y se vale, por ejemplo, el director general es el presidente del consejo de administración y es el presidente de la asamblea de accionistas, pero conforme va creciendo la empresa, va a llegar un momento en el que tú dejas de ser director general y te quedas como presidente. Y va sucediendo, ¿no? Conforme el tiempo, obviamente hay un plan de sucesión, ¿no? Todo esto es gobierno corporativo, pero muy importante empezar a poder implementar estas mejores prácticas para poder asegurar la continuidad. El consejo de administración, el único objetivo que tiene es incrementar el valor de la empresa y asegurar esa trascendencia o esa continuidad del negocio, ¿no? Independientemente de esté o no el fundador o los accionistas, ¿no? Inclusive los accionistas pueden seleccionar a los miembros del consejo de administración, ¿no? Oye, yo te encargo, Andrea, Andrés, tú vas a ser mi representante en el consejo de administración, me vas a reportar, ¿no? ¿Cómo es esta interacción entre los tres máximos órganos como de gobierno dentro de una empresa? Los accionistas invierten, sus accionistas invierten en la empresa y obviamente le da esa estrategia, ese objetivo que quiere hacer al consejo. El consejo
obviamente le va a estar informando y los va a representar a los accionistas. Por eso es muy importante el Consejo de Administración. Es la representatividad de los accionistas hacia la administración, ¿no? Y obviamente le va a comunicar cómo va la empresa, ¿no? Entonces, todos los fundadores en algún momento pueden caer en accionistas, ¿no? O los hijos, ¿no? Los hijos de los fundadores a lo mejor nunca se meten ni al consejo ni a la administración. Siempre se quedan como accionistas. Entonces, cada cierto tiempo, periodo de tiempo, el consejo les debe de informar a los accionistas cómo va la empresa, ¿no? Cómo van los ingresos, cómo va ese programa de expansión, de crecimiento, etcétera. El consejo va a definir esa estrategia. Oye, los accionistas me pusieron este objetivo, esta es la estrategia que vamos a seguir. Establece las políticas, oye, ¿qué va a ser el de mercadotecnia? Tú de ventas tienes hasta en este cuadro tú puedes ejecutar. Si vas a crear un nuevo producto, tienes que ir a presupuesto, tienes que contactar al consejo y mercadotecnia, ¿no? Por inventar algo. Y va a haber un control y seguimiento, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Orden dada, no supervisada, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, que el consejo se va a encargar de estas tres funciones principales hacia la administración. Y la administración, pues, su fin es operar toda esta estrategia que le ha definido el consejo, darle esa confianza y darle esa productividad al consejo que se va a reflejar en los accionistas. Estas son las reglas básicas dentro de un gobierno corporativo. Digo, detrás de esto hay manuales, políticas, sesiones de consejo, sesiones de accionistas, reglas, etcétera, pero se define prácticamente en este resumen, ¿no? Digo, podemos hablar horas y horas de estas etapas. Digo, lo que hemos visto en la asociación, hemos definido estos 5 clústeres o estos 5 segmentos. Son etapas de las empresas donde hemos visto que van evolucionando, ¿no? Por ejemplo, las que están haciendo tienen personal básico, 3, 5 personas, solamente tienen un producto, 2 máximo, empiezan con un plan de negocios, tienen un sistema informático de contabilidad o algo, y el tema de cumplimiento con el SAT, ¿no? Básico, ¿no? Empiezan a generar ventas, empiezan a generar cierta administración. Pasan al segundo paso, que es el crecimiento, ya empiezan a incluir mandos medios, ya hay estas políticas y procedimientos que decimos, manuales, ¿no? Hay más sistemas, no solamente el contable, el RP, el CRM. Hay otros comités, ¿no? Como se practicaba prácticas societarias, auditoría, en finanzas o en crédito hay riesgos, etcétera. Hay un consejo de administración sin costo, les decía, se empiezan a juntar los compadres, los amigos, pero sesionan, por lo menos ya existe el consejo, es un avance. Tercera etapa, consolidación. ¿Qué hemos visto? A partir de esta etapa, las empresas ya son susceptibles a créditos, a fondeos, ¿no? Ya son candidatos o ya traen las miradas de esos inversionistas o fondos de capital, o SOFOMES o bancos o lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque ya su consejo por lo menos ya incorpora consejeros independientes que no trabajan y que no tienen relación con los fundadores. Ya hay un control y monitoreo de KPIs, de procesos, ¿no? Ustedes como contadores también hay un área muy importante en el control interno, ¿no? La parte de auditoría, y eso ya está incorporando entre 3 y 4 estrellas, ¿no? Y el Consejo de Administración ya tiene un costo, por lo menos muy bajo, pero ya tiene un costo, ¿no? Pasan a la alta calidad, ahí ya estamos empezando a ver ya empresas más sofisticadas, ¿no? Ya existe una alta dirección, los directores ya tienen más de 15, 20 años de experiencia en el sector. Hay un plan de crecimiento, ya tienen inclusive relaciones públicas, salen en medios, redes sociales, etcétera. Hay un control accionario, hay un plan de sucesión para las siguientes generaciones y un consejo de costo medio. Y al final, ¿no? La empresa pública, ¿no? Que es ahí donde se listan, o como empezamos esta plática, de las 130 y pico que están aquí listadas. Pues estas empresas, ¿por qué van a la bolsa? Porque es el dinero más económico que puedes encontrar, ¿no? Digo, para darles una idea, las OFOMES están fondeando a TIE más 1, ¿no? Entonces 7%, ¿no? Del costo del dinero en las bolsas, y de ahí pues le sumas tu operación, tus riesgos, tu utilidad y sales en una institución financiera cuánto vas a prestar, ¿no? Una empresa pues puede ahora sí que tener dinero
vende las acciones y tiene de esa forma el dinero y pues es capital de trabajo para seguir creciendo, ¿no? Es un mito que es para empresotas grandotas. Nosotros hemos visto que SOFOMES, que están en la etapa por lo menos 3 o 4, con una cartera de 500 millones, con un capital de 100 millones, pueden bursatilizar la cartera, ¿no? Entonces ya pueden estar empezando a tener fondeo del mercado bursátil, ¿no? Entonces sí se puede de empresas medianas acceder a estos mecanismos de fondeo. Y obviamente, pues ya, esto sí te exige un nivel de institucionalización mucho más alto, mucho más sofisticado de ser empresa pública. ¿Por qué? Porque ya tienes que reportar a autoridades, ¿no? Entonces tú tienes que, cada año, inclusive, no sé, los que ustedes trabajen, ¿cuándo cierran, ¿no? Sus estados financieros al día, o sea, el primer día del siguiente mes ya los tienen, o tardan 5, 10, 15 días, ¿no? Entonces, en este nivel deben de estar así, con un botón, ya lo tienen, ¿no? Los Estados Unidos están listos. Hemos encontrado empresas que ni siquiera los hacen o están trabajando y están vendiendo, perdiendo, ¿no? Por esta información que no tienen. Entonces, es súper importante tener estos controles y estos sistemas de la información para tomar decisiones, ¿no? Eh, entonces, la importancia de ustedes, contadores, es empezar primero a implementar estas mejores prácticas que ustedes ya han aprendido en la universidad. Si llegan a una empresa donde no hay manuales, donde no hay controles, donde no hay políticas, empiecen por ahí, ¿no? La idea es que ustedes sigan creciendo dentro de la empresa, entonces dejar un manual a aquella persona que va a llegar y sepa cómo poder contabilizar, ¿no? Todos los ingresos, gastos, etcétera, dependiendo del ramo de la empresa en la que ustedes vayan a trabajar. Si van a ser emprendedores, vayan poniéndole orden a esa información contable, porque se las van a pedir, ¿no? O cuánto vale su empresa, cuántos han vendido, cuánto han gastado, cuánto piensas vender. Todo eso es data, ¿no? Que te van a pedir cualquier interesado en poder invertir o poderles prestar en la empresa. Entonces, su rol súper importante en este proceso de institucionalizar las empresas en México. Yo los invito a que salgan de esa estadística de que desaparezcan las empresas. Yo creo que hay mucho talento mexicano, ¿no? Inclusive los invito a que ustedes experimenten, y ustedes en Chihuahua están más cerca de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué hemos visto, no? Hay muy pocos estudiantes que van a aprender a las empresas fintechs, ¿no? No sé si conozcan el concepto fintech, pero son aquellas empresas que usan la tecnología para temas financieros, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí está Kavak. Yo creo que muchos de ustedes ya ubican a Kavak, ¿no? Kavak, el primer unicornio mexicano, una empresa que vale ya más de $1,000 millones, ¿no? Pero, ¿qué pasó, no? Ellos, estos fundadores se fueron a trabajar a Estados Unidos, a estas fintechs, a Salesforce, a Uber, a Google, a Silicon Valley, ¿no? Aprendieron cómo se innova, cómo se programa, cómo se descubren negocios y regresan a sus países a implementarlo. No, los mexicanos no hay mucho flujo hacia estas empresas para poder aprender y replicar en México. Entonces yo creo que yo sí los invitaría a que experimenten, a que vayan, ¿no? Que aprendan y regresen y sean esos empresarios que necesitamos en México. Entonces, no se queden nada más ahí viendo dónde pueden trabajar. Digo, está esa cultura, yo creo que ustedes ya, millennials o centennials, no sé cómo se denominen, pero ya ustedes son personas que pueden ir a cualquier parte del mundo, se pueden contratar ahora, ¿no? Con estos temas remotos en cualquier parte del mundo. Entonces, no pierdan esa oportunidad, ¿no? Estas mejores prácticas ya existen en México y en todo el mundo. Aprendan nuevas, aprendan todas las tendencias que estamos viviendo. La transformación digital llegó para quedarse. Esta es una prueba. Por favor, también inglés, ¿no? Domínenlo, dominen el inglés. Todas estas empresas y todas estas prácticas, la mayoría vienen en inglés, entonces tienen que dominar el inglés, que es algo que también nos cuesta mucho trabajo a algunos mexicanos. Y otra cosa, digo, yo soy ingeniero en cibernética, pero
involúcrese también un poquito en los programas de lenguajes de programación, ¿no? Y el futuro es eso, ¿no? Todos estos sistemas, todos los marketplace, Amazon, tiendas en línea, van a ser, son a base de programación. Yo creo que el futuro va a estar ahí, ya hay inteligencia artificial, ya hay robots que caminan solos. Entonces, ustedes se tienen que especializar, ¿no? Se tienen que especializar en Big Data, en inteligencia artificial, en blockchains, etcétera, para poder darle ese plus a su carrera contable, ¿no? Entonces, ustedes tienen la decisión, ¿no? Entonces, inglés, codificación, ¿no? Entonces, aprendan de esta tecnología. Yo creo que no estamos muy lejos de poder, inclusive hay una fintech que inclusive ya te hace los contratos, ¿no? Entonces los abogados están así de, ¿cómo que ya hacen los contratos solo esta fintech, ¿no? Ya te saca un contrato de pagaré o de crédito, lo que tú, entonces va aprendiendo la maquinita, el algoritmo, y ya te saca el contrato, ¿no? Tú nada lo firmas, entonces pues, tienes que aprender otras capacidades, ¿no? Los abogados, digo, contadores, pues ahí les dejo esto al costo, ¿no? Creo que sería todo por mi parte para poder pasar a preguntas y respuestas. Y pues muchas gracias. O sea, la orden. Muchas gracias, maestro Jorge, por su conferencia. Muy interesante. Me llama mucho la atención. Yo soy gente también de tecnología de la información y durante muchos años hemos insistido en que las tecnologías son no nada más para la gente especialista en sistemas, sino para todas las carreras. Y creo que usted nos está dando esa pauta que es importante que la tomemos todos, ¿no? A continuación, maestro, me voy a permitir dar lectura a algunas de las preguntas que nos hicieron llegar para que, si es tan amable, darnos su punto de vista y su respuesta. Primero, Claro. sería, ¿qué recomienda para que las empresas mexicanas, en este caso las que mencionaba usted, empresas familiares, realmente puedan cotizar en bolsa? Pues mira, si le tomaste foto al cuadrito de las bases, yo empezaría por ahí, ¿no? Yo empezaría también por que pongan orden a las ideas del fundador, que hagan un protocolo familiar, se llama este documento. Este protocolo familiar tiene la intención de contar la historia de cómo el fundador hizo la empresa y cuál era su misión y visión, ¿no? A largo plazo. Entonces, eso le da mucha certeza y visión a las siguientes generaciones. Entonces, yo empezaría por un protocolo familiar, uno, con la familia, ¿no? Y el dos es, decídete, ¿no? Decídanse a poder implementar estas mejores prácticas. Sé que da mucha flojera o desidia de, ay, ¿no? Armar un manual, un proceso y, ¿no? Estar escribiendo, pero créanme que sí sirve, ¿no? Y eso es la base para poder después ir creciendo y poder identificar ineficiencias, riesgos en los procesos y después que venga el auditor y te diga, oye, pues agrégale esto y aseguras la continuidad de tu negocio. Entonces, empiecen documentando sus procesos, empiecen agregándole indicadores a los procesos, que exista una figura que esté monitoreando, en este caso un consejo de administración es primordial. Yo les diga que empiecen ese consejo de administración, por lo menos ahí tengo empresas donde está nada más el fundador y dos hijos. Con eso empiecen, ¿no? Que empiecen a detonar sus juntas con los directores y pedirles, que he visto mucho, que muchos directores o gerentes de las empresas se esperan a que diga algo el fundador, ¿no? Lo que diga don José René es lo que tenemos que hacer. Y no, no, debe de hacer algo diferente, ¿no? Tenemos que escuchar, ¿no? La gente que está en la operación es la que está al día a día con el cliente. Entonces, de ahí deben venir las ideas y las propuestas y escuchar en el consejo de administración qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí de documentar tanto la parte familiar como la parte de procesos manuales, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que nos hacen llegar. Dice, ¿cuál es la principal recomendación para realizar un plan de sucesión? Un plan de sucesión, yo creo que lo que me ha tocado ver es cuando el fundador ya llega a sus
¿qué te digo? 55, 60 años, es cuando ya le empieza la cosquilla, ¿no? Yo ya le quiero dejar el mando a la siguiente generación. Eh, siempre debe de venir de la cabeza del fundador, si no, no va a avanzar ese plan de sucesión, ¿no? Entonces, tiene que estar convencido el fundador de que lo quiere hacer, número uno, ¿no? Número dos, que se acerque a un experto, porque sí hay ciertas reglas de, oye, ¿qué debe de contemplar el sucesor, ¿no? Tiene que ser familiar o no. Generalmente el plan de sucesión pues, va rotando entre las diferentes áreas más importantes de la empresa para que pueda poder decidir, ¿no? Que conozca la operación de cada una de las áreas, de los productos, de las empresas, etcétera, y pueda tomar decisiones en la cabeza. Entonces, número uno, que esté la decisión tomada desde la cabeza, y número dos, armar ese plan, ¿no? De qué cualidades, qué responsabilidades, qué capacidades debe tener el sucesor, irlo preparando, ¿no? Generalmente se asigna un director o varios directores a esta persona. Oye, vas a aprender de mercadotecnia, vas a aprender de contabilidad, vas a aprender de finanzas, vas a aprender de internacional, etcétera. Ya cuando estés listo, puedes ir a la dirección general, ¿no? Es así como se empieza un plan de sucesión, ¿no? Muchas gracias por aquí. Y eso es una pregunta que me surge a mí en lo personal, sobre todo porque he tenido algunas cercanías con algunas empresas de origen familiar y que pasan los años y que ya tienen 25 años trabajando, que han sido empresas muy exitosas ahorita en la localidad, pero no dejan de ser empresas con una sola cabeza, en donde solamente el dueño es el único que toma las decisiones y solamente el dueño, a pesar de que sus hijos ya están posicionados dentro de la propia empresa, no pueden hacer nada ellos si el dueño no les dice por dónde caminar. Entonces, la pregunta que me surge a mí en lo personal, ¿y cómo sensibilizar a ese dueño para que vea la conveniencia de pues, ir migrando de una empresa familiar con esa autoridad unipersonal hacia lo que es una empresa con gobierno corporativo? ¿Cómo realizar esa sensibilización? Mira, yo creo que va a depender, sí, también es un tema de que el fundador tiene que estar convencido de armar ese gobierno corporativo, ¿no? Pero yo lo invitaría, oye, empieza un paso, ¿no? Arma tu consejo de administración, ¿no? Esas juntas que tú haces semanal, quincenal, mensual con tu equipo, ya llámalas consejo de administración, ¿no? Empieza a documentar el consejo, empieza a incluir estos consejeros independientes. En teoría, un consejero independiente te va a dar una opinión contraria, si es que la hay, ¿no? Pero empieza a ocasionar esa fricción y ese cambio de pensamiento del fundador, ¿no? Oye, pues, este cuate es experto, ¿no? Por eso lo traje. Y si me está diciendo, oye, no es por ahí, pues por algo es, ¿no? Entonces, sacarlo de esa zona de confort donde está el fundador, donde, pues sí tiene razón el consejero independiente, ¿no? Le voy a hacer caso. Si le hago caso y funciona, pues voilà, ¿no? Entonces, es ir paso a paso. Me he encontrado fundadores donde, este, sí, el gobierno corporativo no lo ven así de, oye, pues ya se lo voy a hacer a mi hija, ¿no? Y ahí estoy capacitando a mi hija, pero si mi hija en una de esas, oye, papá, pues fíjate que pues, ya no quiero estar aquí, voy a abrir otra empresa, pues, se acabó, ¿no? Pues, ¿a quién más capacito, no? Entonces, por eso estos órganos de gobierno, consejo de administración, asamblea de accionistas, los comités estratégicos, ir empezando, ¿no? Y no les pido así oigan ya, ¿no? Incluyan consejeros independientes en todos, paso a paso. Invita a tu compadre, a tu conocido que crees que es experto, después si tráete un experto que pagues, ¿no? Y yo creo que él mismo va a ir viendo porque pues ahorita todo el mundo le da la razón al fundador, lo que diga don José, ¿no? Pero si empiezas a meter pues ese grillito, esa conciencia de, a lo mejor no es por ahí, pues ya, ¿no? Empezamos por algo. Muchas gracias, maestro Jorge. Bastante interesante su charla y sobre todo para aquellos que siempre tienen en mente iniciar una nueva empresa, ¿verdad? Con ese espíritu de emprendedorismo que fortalecemos aquí en la facultad, pues tengan también esa visión de que tarde que temprano tienen que ir migrando hacia hacia otras latitudes sobre todo, ¿no? O sea, pensar de manera en grande a futuro.